Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. La otra pandemia, que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública, es el VIH, virus que hasta ahora ha cobrado la vida de unas 36 millones de personas, según datos mundiales de la OMS. Los nuevos objetivos de salud apuntan a redoblar esfuerzos que eviten los escenarios más catastróficos en torno a esta enfermedad, que podrían desarrollarse durante los próximos 10 años. La otra pandemia, es decir, la del SIDA, es una que podría causar 7 millones de muertes en el futuro y el mundo corre el riesgo de no estar preparado. Esto es lo que advierte la ONU coincidiendo con el 1 de diciembre, Día Internacional contra el SIDA, una lucha que no debe olvidarse durante la actual emergencia sanitaria por la COVID-19. Las noticias que les traigo hoy de este informe son en realidad una cruda advertencia de que el SIDA sigue siendo una pandemia. Al principio teníamos la impresión de que las personas que vivían con el VIH no iban a verse afectadas de forma diferente por la COVID, pero se ha demostrado que eso es un error. Experimentan resultados más graves y tienen más comorbilidades a causa de la COVID-19 que las personas que no viven con el VIH. El informe anual del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH indicó que la manera de ponerle fin al SIDA para el año 2030 es haciendo frente a las desigualdades. Las desigualdades son la base de muchos males, especialmente en la lucha contra el SIDA. Si no se respetan los derechos humanos, si hay estigmatización y discriminación y si se deja a la gente atrás, todo esto aumenta los riesgos del VIH. La proliferación del VIH-Sida. El SIDA sigue siendo una amenaza mundial. 1.500.000 personas se infectaron en 2020 y más de 500.000 murieron por causas relacionadas con el VIH ese mismo año. Se estima que más de 37 millones de personas vivieron con el VIH en 2020. La pobreza extrema se ha disparado a raíz de la pandemia por coronavirus. Distintos gobiernos tuvieron que endeudarse para inyectar fondos de emergencia a los sistemas de salud, además de impulsar estrategias económicas de ayuda para las familias vulnerables y las empresas más afectadas. No obstante, los niveles de pobreza que registran algunas regiones en Latinoamérica son las más altas de las últimas décadas. Costa Rica es bastante más que turismo y un paisaje deslumbrante. El lema nacional de pura vida no significa lo mismo en este barrio de chabolas cerca de San José. Segregación y estigmatización social tienen su acomodo en este asentamiento de 23 kilómetros cuadrados, la mayor concentración de migrantes de Centroamérica. Sin servicios públicos, donde el agua potable no está garantizada, rodeada de ríos contaminados y un vertedero de basura, la Carpio es el símbolo de la pobreza que se presenta como desafío al próximo presidente costarricense. A la gente más pobre no le suben el salario, a los ricos sí le suben, y a los que tienen un rango mayor, a eso sí, tengo claro que sí le suben el salario, pero al pobre no le sube el salario. Y no hay apoyo de nadie. Nosotros nunca hemos tenido apoyo de nadie, nosotros hemos sobrevivido como Dios nos ha ayudado para poder solventar todo lo que se tenía que pagar. El país con el índice más alto de felicidad en el continente americano vio también crecer su pobreza del 21% en 2019 a más del 26% en 2020. Hay más de un 6% de pobreza extrema, según cifras oficiales. Cifras potenciadas por la COVID-19 que no se veían desde 2008. Nos afectó demasiado lo que era al inicio de la pandemia, porque yo me quedé desempleada debido al accidente, ¿verdad? Y entonces de ahí se los complicó bastante, ¿verdad? En un país que tiene en el turismo uno de sus motores económicos, en 2020 las visitas cayeron más del 60%, aunque en 2021 empezó a recuperarse. La Comisión Económica para América Latina de la ONU asegura que Costa Rica, junto a Brasil, será de las naciones que más tardarán en recuperarse debido a los recortes de las ayudas estatales. Los ingredientes exactos que se usan para cada vacuna contra la COVID-19 varían según la farmacéutica que las produce, aunque todas tienen el mismo objetivo, el de generar una respuesta inmunitaria y así evitar los efectos más graves de esta enfermedad.
Aún con el respaldo científico, hay muchos mitos alrededor de las vacunas, algunos de ellos relacionados con el periodo menstrual, mismo que ha sido aclarado a través de un estudio. Un estudio realizado por Estados Unidos señala que las mujeres vacunadas contra el COVID-19 experimentaron un ligero retraso en su periodo menstrual de casi un día en comparación con las que no estaban vacunadas. La investigación realizada en casi 4.000 personas y publicada en Obstetrics and Gynecology indica de todas formas que el número de días de sangrado no se vio afectado. El ligero aumento en la duración del ciclo menstrual no es clínicamente significativo, ya que cualquier cambio de menos de 8 días está clasificado como normal por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Pero el estudio podría ayudar a contrarrestar la información errónea contra las vacunas en relación con el periodo menstrual, que circula ampliamente en redes sociales. Según los investigadores, detrás de este pequeño cambio experimentado podría estar la respuesta del sistema inmunológico a la vacuna, ya que se sabe que este está interrelacionado con el sistema reproductivo. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que puede provocar bloqueos entre los mensajes del cerebro y nuestro cuerpo, resultando en problemas en la coordinación y equilibrio, así como alteraciones en la vista o debilidad muscular. Un estudio científico reciente ha comprobado que esta enfermedad puede ser desencadenada por un virus en particular, lo que podría ser el camino hacia una vacuna contra este padecimiento. Im Dezember 2019 habe ich meine MS durch einen Schub festgestellt. Also ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr richtig sehen. Beim Autofahren ist mir besonders aufgefallen, als ob ich betrunken wäre. Ich hatte Probleme zu greifen. Ich habe gehumpelt, ich konnte nicht mehr richtig gehen. Ich konnte das Bein nicht mehr richtig heben. Ich hatte ganz schlimme Hautirritationen. Also meine Haut war ganz sensibel. Beim Duschen habe ich gemerkt, wie das Wasser auf meinen Kopf, jeden einzelnen Tropfen habe ich gespürt. Und mir ging es irgendwie nicht gut. Als ich die Diagnose bekommen habe, war ich ziemlich schockiert und geschockt, weil ich wusste zwar, was MS ist, aber ich habe mich halt damit nie befasst. We studied a large population of healthy young individuals that were not infected with EBV. They were EBV negative at the beginning of the study, and we followed them over many years. And what we found that those who do not get infected with EBV do not get MS. They're protected from MS. This is pretty compelling that EBV is causing MS. The research could lead to a vaccine against MS. There is none at the moment. It could lead to new treatments too. Treatments at the moment aren't perfect. One of the most effective therapies involves suppressing part of a person's immune system, and that can leave them vulnerable to infections. But Epstein-Barr virus provides a different target for therapeutics. In the future, it may be possible to treat MS and achieve a more radical cure with oral antiviral. La contaminación atmosférica es uno de los grandes retos que enfrenta nuestra sociedad moderna. Sus efectos son irreversibles para la vida en nuestro planeta, y aún así cada año se baten récords relacionados a la contaminación en el aire. Un problema importante a erradicar que también se relaciona directamente con el desarrollo de distintos tipos de cáncer. El prestigioso Centro de Investigación del Cáncer Léon Bégard, en la ciudad francesa de Lyon, ha puesto en marcha un trabajo de campo para comprender mejor los posibles vínculos entre la contaminación atmosférica y los distintos tipos de cáncer. Un joven equipo de investigadores franceses e italianos ha comparado la exposición a la contaminación vinculada a diferentes modos de transporte.
Con estos sensores se puede detectar el dióxido de azufre, el ozono, el CO2 y las partículas finas. Estos son los diferentes tipos de contaminantes más frecuentes en la ciudad y que se sospecha que están relacionados con el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. El presidente de la ONG ecologista Respire asegura que Francia no respeta ni la propia legislación francesa ni la europea sobre los límites de contaminación atmosférica. Es urgente actuar porque hoy en día la contaminación del aire supone 7 millones de muertes prematuras en todo el mundo al año. 3 de cada 4 niños del mundo respiran aire contaminado. Mientras bastantes gobiernos europeos se retrasan en la aplicación de las normas europeas sobre contaminación atmosférica, algunas grandes ciudades como Lyon y París han empezado a asumir el reto. Delimitan zonas de bajas emisiones, disminuyendo así el tráfico de automóviles. Desde hace años, la Comisión Europea inicia procedimientos de infracción contra los Estados miembros de la UE porque los niveles de contaminación superan los límites legales. Eso perjudica la salud y acorta la esperanza de vida de muchas personas en Europa. Witness, el reportaje completo en antena y online esta semana en Euronews y euronews.com. Según datos de la OMS, cada año fallecen alrededor de 300.000 niños durante el primer mes de vida, a causa de alguna malformación congénita. Estas son anomalías que se desarrollan mientras el bebé está en gestación y que podrían ocasionar afecciones graves en el corazón, como la tetralogía de Fallot. ¿Qué es la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot es una malformación congénita que se caracteriza porque la o el paciente presenta 4 anomalías en el corazón. Las 4 lesiones que se encuentran en el corazón del bebé son las siguientes. Comunicación interventricular. Se da cuando existe un orificio en el tabique interventricular que separa el ventrículo derecho del izquierdo. Este orificio ocasiona que la sangre no oxigenada almacenada en el ventrículo derecho se mezcle con la sangre rica en oxígeno del ventrículo izquierdo. Presencia de estenosis pulmonar. Se da porque la válvula pulmonar o el trayecto de salida del ventrículo derecho están parcialmente obstruidos, y esto ocasiona que le cueste más trabajo llevar la sangre pobre en oxígeno a los pulmones. Cabalgamiento de la aorta. Una aorta normal se origina desde el ventrículo izquierdo. El problema en la tetralogía de Fallot es que la aorta está más hacia el lado derecho, emergiendo justo encima de la comunicación interventricular. Hipertrofia ventricular derecha. Cuando el ventrículo derecho se esfuerza para vencer la obstrucción de la válvula pulmonar o expulsar la sangre hacia la aorta que emerge cabalgando, la pared muscular del ventrículo derecho se engrosa, ocasionando que con el tiempo el corazón se endurezca, debilite y finalmente falle. Causas. La tetralogía de Fallot aparece cuando se está formando el corazón del bebé durante el desarrollo fetal. Aunque se desconoce la causa exacta de esta malformación congénita, hay factores que pueden incrementar el riesgo para que un bebé nazca con este problema. Por ejemplo, alcoholismo durante el embarazo, enfermedad viral en el embarazo, algún familiar cercano, principalmente padres y hermanos, con alguna cardiopatía, edad de riesgo en la madre, presencia de síndrome de Down o síndrome de DiGeorge. Síntomas. Los síntomas son coloración morada de labios y uñas, a veces en reposo o bien cuando lloran o se agitan, fatiga durante la alimentación o alimentación en pausas. En niñas y niños mayores, fatiga al hacer ejercicio, ya que están viviendo con menos oxígeno. Las niñas y niños que ya caminan suelen ponerse en cuclillas, porque perciben que así les llega más oxígeno. Consecuencias. Las y los pacientes con tetralogía de Fallot se tienen que operar, todos, sin excepción. De lo contrario, esta condición puede causarles la muerte. Además, si no se operan a tiempo, su neurodesarrollo se verá afectado por la falta de oxígeno. Desafortunadamente, los abusos que se pueden cometer mientras una persona tiene un cargo de poder son muy comunes. Dentro de este devastador escenario, algunos empleados de la OMS son acusados de haber cometido abusos sexuales en contra de mujeres y niñas durante la respuesta del organismo al brote de ébola en África. Ante estos penosos hechos, la organización pide disculpas. La Organización Mundial de la Salud se disculpa ante la República Democrática del Congo por los abusos sexuales cometidos en el país durante el brote de ébola entre 2018 y 2020.
Tedros Ghebreyesus calificó de desgarrador el informe que identifica más de 80 presuntos casos que implican al menos a 21 trabajadores de la organización durante su misión en el país. Lo siento, lamento lo que esos empleados de la OMS hicieron, supuestamente en el momento de servirles y protegerles. Pido perdón por el continuo sufrimiento que este suceso causó a esas personas que han tenido que revivir aquellas experiencias al hablar ante la comisión, deploró Ghebreyesus al detallar numerosas faltas y negligencias que denuncia el informe, en el que decenas de mujeres aseguran que les ofrecieron trabajo a cambio de sexo. Los abusos, que incluyen 9 denuncias de violación, fueron cometidos por trabajadores nacionales e internacionales. Las mujeres víctimas de abusos sexuales habrían sido incitadas a beber alcohol y obligadas a mantener relaciones sexuales en hospitales. La OMS asegura que ha rescindido el contrato a 4 personas que aún siguen en nómina en la organización. Acciones cotidianas como desayunar en una cafetería, ir al gimnasio o al cine se convierten en batallas diarias para quienes no han cerrado su esquema de vacunación contra la COVID-19. Personas que, debido a una condición de salud, han escuchado a sus médicos, quienes en casos particulares recomiendan no vacunarse o pausar la aplicación del esquema. Una situación que los deja en el limbo al no contar con certificados que avalen su condición médica. Laura Joan Pera tuvo una reacción adversa cuando recibió el primer pinchazo de la vacuna contra el COVID. Su cuerpo quedó paralizado durante una semana. Su doctora le recomendó no continuar con la vacunación. Ahora no puede obtener su pasaporte COVID porque para el sistema no tiene la pauta completa. Pese a tener un certificado médico, a menudo es rechazada en lugares públicos de Barcelona, donde es necesaria una prueba de vacunación. Vas a un bar y pasaporte, y ya te sientes una delincuente. No poder planificar un viaje. No me vacuno porque no puedo. No podemos vacunarnos porque corre en riesgo nuestra salud. Como ella, decenas de españoles que no pueden vacunarse por prescripción médica están viendo su vida social limitada por una circunstancia que no eligieron. Aquellos que no pueden vacunarse debido a razones médicas insisten en que no son antivacunas y que ellos también deberían tener un pase COVID que les permita hacer una vida normal. Uno de los afectados, abogado de profesión, ha llevado a los tribunales la decisión del gobierno de Cataluña de exigir el pasaporte COVID para entrar en lugares cerrados como bares, restaurantes, gimnasios y residencias de ancianos. Se produce una discriminación por motivo de una enfermedad. Mientras el pasaporte COVID no reconozca la posibilidad de este grupo de poder acceder a una vida normal como el resto de la población, toda la regulación es absolutamente nula. Es tan sencillo como, ya se está haciendo en otros países, como puede ser Dinamarca, crear una excepción. Es tan sencillo como, oiga, esta persona tiene una enfermedad que no le permite vacunarse. Los expertos insisten en que las vacunas son seguras y la mayoría de las reacciones adversas son leves, pero aseguran que a pesar de ser un grupo reducido, debería ofrecérseles una solución alternativa. El pasaporte COVID, si se administra y se solicita a toda la población, debería de poder explicitarse en un pasaporte COVID. Esta persona está eximida de vacunarse por una contraindicación médica. Las autoridades sanitarias reconocen que no es posible encontrar encaje para estas personas en el actual pasaporte COVID español. Los afectados reclaman a la Comisión Europea que establezca unas reglas comunes y unos procedimientos claros que cumplan todos los estados para garantizar que todos los europeos puedan ejercer sus derechos, sea cual sea su historial clínico. Jaime Velázquez, Euronews, Barcelona. El VIH está presente en todos los rincones del mundo, con mayor fuerza e incidencia en países en vías de desarrollo. Un virus que aún no es posible erradicar, aunque actualmente cuenta con tratamiento que ayuda a mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Sin embargo, el estigma y la discriminación en torno a esta enfermedad siguen afectando a las personas en su vida cotidiana, un tema en el que el activismo social y el apoyo mutuo es muy importante. Luchar contra el estigma y el desabastecimiento de medicamentos para el VIH han convertido a Alain Pinzón en un símbolo del activismo para quienes viven con esta enfermedad en México, donde 4.573 personas murieron en 2020 debido al virus. Y por eso creé yo el grupo de apoyo. Yo creo el grupo de apoyo a partir de mis problemas y de que alguien me dijo un día,
seguramente no eres el único que vive estos problemas, hay muchísimas más personas que viven con VIH. El también defensor de los derechos humanos de las personas lésbico, gay, bisexual y transexual recuerda el momento devastador en el que dio positivo a VIH en 2010 y reconoce que justo en ese momento saberse portador del virus le hizo pensar que tendría que vivir estigmas, discriminación y rechazo social. Ello lo llevó a desarrollar una fuerte depresión que le hizo dejar su tratamiento antirretroviral y lo puso al borde de la muerte. Y permanezco totalmente en silencio con mi diagnóstico hasta 2015, que es cuando mi familia se entera cuando yo presento algunas enfermedades definitorias de SIDA y ellos se enteran cuando yo estoy hospitalizado. Entonces, a partir de eso fue pues un cambio para mí y para ellos. Y pues a partir de eso también empieza como una nueva forma de vivir, lo cual incluía transformar el activismo que yo hacía antes, que era más dedicado a las poblaciones LGBT, pues retomarlo ahora con el tema de salud de las personas LGBT y en específico con las personas que vivimos con VIH. Tras haber caído en coma, Alain se recuperó, decidió retomar el tratamiento e iniciar un proceso de autoperdón y autoaceptación, lo que marcó su vida y lo empujó al activismo. Pese a que los casos de VIH en México, que comenzaron oficialmente en 1983, han ido en incremento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en total se han diagnosticado en estos casi 40 años cerca de 325.000 casos de VIH, casi la mitad de ellos desde el 2010 a julio de 2021. Un paso clave para la educación y la recuperación del aprendizaje para continuar con el desarrollo de nuestra sociedad es como la UNICEF define el regreso presencial a las escuelas tras más de un año de cierre por pandemia, aunque durante el proceso se contará con todas las normas necesarias que garanticen no volver a la educación a distancia. Los colegios italianos introducen nuevas normas para limitar la educación a distancia cuando aparezcan casos de coronavirus en las clases. Estas nuevas normas aprobadas por el gobierno permiten aumentar a 5 los positivos para suspender la actividad presencial y cuarentenas de solo 5 días. En la educación primaria, con el 5º caso positivo, los vacunados y aquellos que hayan pasado la enfermedad continuarán en presencia con el uso de mascarillas FFP2 hasta el 10º día posterior al conocimiento del último caso. En el caso de la secundaria, las medidas de clases online se aplicarán a partir del 3er caso, pero solo afectarán a quienes no estén vacunados. Los directores de los centros han criticado estas normas que permitirán tener a alumnos en casa siguiendo las clases online, mientras otros estarán en los colegios. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.